Esta presentación acerca de lo que son nuestros productos EF-TAPS y EF-TONCA. Una pregunta, José Luis, ¿por ahí me puedes poner la información que te pasé porfis? Que no la miro. Adelante, Ginero, se está cargando la pantalla. Si por favor nos pueden confirmar, bueno, asistentes, que ya se vea mi pantalla. El día de hoy vamos a hablar una de las propiedades importantísimas que hacen nuestros productos EF-TAPS y EF-TONCA. Primeramente les voy a hablar acerca de lo que es una destilación. La destilación son procesos físicos en lo cual nosotros tenemos una mezcla. A esta mezcla le llamamos petróleo. El petróleo se destila primeramente en una torre de destilación primaria, en el cual nosotros vamos a empezar a obtener separaciones de líquidos. En este caso, los líquidos se van a separar por puntos de ebullición. La gasolina empieza a separarse prácticamente cuando empezamos a calentar lo que es el crudo y se empieza a obtener a partir de los 40 grados centígrados hasta los 400 grados centígrados. Esta gasolina se puede decir que es una gasolina no terminada. Se dice, ¿por qué es una gasolina no terminada? El caso de que sea una gasolina no terminada es por lo siguiente, porque si ustedes directamente la obtuvieran o la sacáramos de la torre de fraccionamiento primario, entonces tendríamos gasolinas con bajo índice de octano. ¿Qué sucedería si ustedes metieran esta gasolina a sus automóviles? Pues es muy sencillo. ¿Qué es lo que pasaría si ustedes si metieran esta gasolina a sus vehículos? En primer lugar, empezarían a tener problemas con lo que es su sistema de carburación, o mejor dicho, con su sistema de combustión. Lo que ustedes empezarían a obtener o empezarían a ver sería un cascabeleo. ¿Y a qué se debe ese cascabeleo? Se debe principalmente a que la gasolina explotaría antes de entrar al cilindro en forma efectiva. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos una gasolina de bajo octano, empieza a haber explosiones. Ustedes dirían, bueno, es que mi carro está cascabeleando. Sí, pero ¿por qué cascabelea? Es muy simple. ¿Por qué? Porque no tienen una gasolina de acuerdo al índice de octano que están pidiendo hoy últimamente los fabricantes, que en este caso piden como mínimo gasolinas de 87 octanos. Por lo tanto, nosotros tendríamos muchas detonaciones en lo que son los pistones y se produciría la chispa mucho antes, con lo cual nosotros vamos a disminuir la vida del motor. Aquí mismo, también lo que es en la torre de destilación, obtenemos lo que es el diésel. El diésel es muy similar, en este caso, a lo que se llama a la turbocina. Sus puntos de ebullición y sus puntos de fraseo son muy similares. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros los refinadores podemos hacer lo siguiente, podemos degradar la turbocina a diésel o el diésel a turbocina, solamente que para la turbocina se tienen súper estrictas medidas de calidad, no así mismo para el diésel. Al diésel no se le toma tantas medidas de seguridad ni tantas especificaciones como las normas ACTM o API con respecto a lo que es la turbocina. La turbocina, por obvias razones, lleva un estricto control de todos los métodos API, ACTM. El diésel puede llevar muchas impurezas, como son azufre, partículas que dañan el combustible, y más aún el día de hoy, que tenemos graves problemas en el país con respecto al famoso huichicol. El huichicol es una mezcla de diésel, combustóleo, y a veces le meten un aceite cíclico pesado
que tiene un producto que se llama vanadio. El vanadio es un veneno para cualquier catalizador, de la industria del petróleo. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es, ahora sí, nuestra presentación. Eso simplemente fue un brevario cultural para que todos ustedes lo sepan. Nosotros sabemos que la gasolina es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene por la destilación fraccionada del petróleo en un intervalo, como ya lo mencioné, desde una temperatura entre 200 y 200 grados centígrados. Cuando nosotros fraccionamos por destilación, sin hacer modificaciones, vamos a tener que nuestra gasolina vamos a tener muchos problemas con ella. ¿Qué es lo que se hace para que nuestra gasolina tenga buenos resultados? En primer lugar, una vez que nosotros hemos fraccionado y obtenido la gasolina, la vamos a llevar a un proceso que se llama de hidrodesulfuración, donde nosotros vamos a quitar con lo que son los contenidos de azufre. Posteriormente la vamos a llevar a otra planta que es la de reformación catalítica. Aquí donde tenemos un producto, tenemos un catalizador muy similar dentro de la industria que nosotros estamos manejando en Future Global Vision, que ustedes sin saberlo lo usan en su automóvil. El platino es una parte importantísima en el automóvil. Este se utiliza en la industria del petróleo como un catalizador, y este catalizador sirve para darnos aumento en el índice de octano, pero también lo tenemos nosotros en lo que es el convertidor catalítico. Y en el convertidor catalítico es donde nosotros vamos a eliminar las grandes cantidades de gases que se producen por la combustión de un motor. Si nosotros o si ustedes tuvieran la oportunidad de poner o llevar a verificar su automóvil, que pongan una tableta de F-TAPS y que pasen la verificación, si ustedes compararan la combustión que ustedes van teniendo y la acercan a una persona que está fumando, el fumador contamina más que la gasolina con nuestro producto F-TAPS. Es algo bien importante, bien interesante. Esa prueba la hicimos en la ciudad de Guadalajara con la gente de, ahorita les digo el nombre, de Mario Rayas, y el señor el que nos hizo la prueba fue el señor Aarón Sánchez en Ciudad de Guadalajara. Bueno, pues ahora vamos a hablar lo que es el índice de octano de una gasolina. El índice de octano de una gasolina es una medida de su capacidad antidetonante. ¿Qué significa? Que las gasolinas, mientras mejor calidad tengan, se van a tardar más tiempo en hacer explosión. Las gasolinas que tienen un alto índice de octano producen una combustión más suave y efectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que al momento de que ustedes, cuando están manejando su automóvil, hagan de cuenta que su automóvil no se mueve, como si estuviera apagado cuando lo tienen encendido. Eso significa que están teniendo una combustión suave y muy efectiva. El índice de octano de una gasolina se obtiene por comparación del poder detonante de la misma, con lo que es una mezcla de isoctano y heptano. Al isoctano se le asigna un poder antidetonante de 100 y al heptano de 0. Una gasolina de 87 octanos se comporta en cuanto a su capacidad antidetonante como una mezcla que contiene 87% de isoctano y 13% de heptano. Pero ¿qué es lo que hace nuestro producto F-TAPS? Es fantástico. ¿Por qué quiero decirles que sea fantástico? Porque va a aumentar nuestro producto de 4 a 5 octanos. En México la base de las gasolinas son los pentanos y es una mezcla de N-octano, una molécula compuesta por 8 carbones, y por el N-heptano, compuesta por 7 carbones en forma lineal. F-TAPS provoca que una parte de la mezcla la ramifica y vamos a obtener, dicho por el Instituto Mexicano del Petróleo, 4.5, y vamos a tener una combustión muy buena.
en nuestros motores. Nosotros hemos aumentado 4.5 o 4 el índice de octano, con lo cual vamos a cambiar lo que es su ebullición, su punto de fusión y su poder calorífico al momento de que nosotros estamos isomerizando parte de esa gasolina. Con esto es una forma de cómo nosotros podemos saber cómo se aumenta el octanaje con nuestros productos EF-TAPS, y también podemos ver que se aumenta el índice de cetano. Hace exactamente lo mismo con respecto al octanaje, solamente que aquí es en el diésel. En el diésel ramifica la cadena lineal del diésel, por lo cual mejoramos todas las propiedades. Esto mismo es lo que hace F-TAPS o F-TONCA con respecto al gas LP. Aquí quiero recordarles algo bien importante. El gas LP, nuestro producto, solamente va a funcionar si nosotros tenemos gas butano en la mezcla de propano, butano, lo que corresponde a lo que es el gas licuado de petróleo. Por favor, la que sigue, José Luis. Aquí aquí les pongo una formulita, cómo está la mezcla, cómo se va haciendo parte de lo que es la gasolina, la tenemos en forma lineal y cómo va a cambiar. En este caso, un poquito más adelante, por favor, tenemos una cadena lineal y cómo se forma la cadena del isoctano. Aquí vemos cómo se ramifica. Tenemos una ramificación. Y esto es el éxito que nosotros tenemos con Future Global Vision al usar sus productos. Adelante, José Luis, por favor. Ahora vamos a hablar de los depósitos de carbón y otras incrustaciones. Cuando nosotros empezamos a trabajar con F-TONCA o EF-TAPS, nosotros observamos que casi por lo regular tenemos sucios nuestros tanques de combustible. ¿Qué es lo que empieza a hacer EF-TAPS y EF-TONCA? En cuanto tú los empiezas a acondicionar o los empiezas a introducir, los empiezas a introducir a lo que es tu tanque de combustible, en automático empieza a hacer una limpieza y va a crear y va a eliminar todas las incrustaciones que tú tienes dentro de tu tanque de combustible. Por eso les recomiendo mucho que para el diésel hagan limpieza con respecto a su tanque de combustible. ¿Por qué? Porque si no hacemos nosotros limpieza, el que se va a encargar de hacer la limpieza del tanque de combustible del diésel va a ser EF-TONCA. Y es necesario que nosotros hagamos la limpieza para no tener problemas posteriores. Por eso se recomienda la limpieza de tanques. Entonces, algo bien importante, por favor, les solicito a todos que quieran trabajar con diésel, que por favor les recomienden a sus clientes que limpien su tanque de combustible. No así con el tanque de la gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina viene con menos impurezas con respecto al diésel. La gasolina por lo regular siempre viene limpia. Es muy raro que venga sucia, pero en dado caso de que venga sucia, F-TAPS disuelve por completo todas esas incrustaciones y las va eliminando. ¿Quién es el primero que las va a captar? Va a ser el filtro de la gasolina, el filtro de combustible. Y posteriormente, ¿quién las va a seguir captando? En este caso, va a ser el filtro del aceite. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con lo que son los depósitos de carbón. Las partículas de carbón se depositan a través de la cámara de combustión, en bujías, en los cilindros, en las camisas y junto con los compuestos orgánicos absorbidos por el combustible y parte del aceite lubricante del propio motor que entra en la cámara de combustión. Son los que absorben las partículas de carbón una vez que F-TAPS comienza a realizar la descarbonización del motor. Estas partículas son de diferentes tamaños, algunas más grandes son claramente visibles a simple vista,
como humo negro, principalmente por el carbón, que es expulsado de la zona de escape. Por último, todas las demás partículas de carbón son absorbidas por el aceite del motor, y esta es la razón por la cual el aceite se ensucia y su tonalidad cambia a un color más oscuro y empieza a perder su viscosidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con respecto a F-TAPS en este caso o a F-TONCA? Bueno, ustedes recordarán que es bien importante ver el color de los humos cuando ustedes tienen un cliente. Les voy a comentar lo siguiente. Cuando ustedes vean lo que es el tubo de escape de un vehículo, es necesario que se fijen en el color de los humos. Si ustedes observan que tiene un humo negro, ¿qué significado tiene? ¿Qué significado tiene que tenga un humo negro? Bueno, el significado de que se tenga un humo negro es lo siguiente: estamos consumiendo mayor cantidad de combustible que la que necesita el vehículo. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un humo de color azul? Aquí es importante. ¿Por qué? Porque pueden estar fallando los sellos, pueden estar fallando los empaques, o simplemente esa máquina ya dio de sí y ya está a punto de tronar ese vehículo. Ya va a necesitar prácticamente una anillada o un ajuste de motor. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos, hagan de cuenta que vean así como calor o vapor que está saliendo del tubo de escape? Ahí significa que ese vehículo está trabajando en buenas condiciones. Y por último, otro color de humo que es necesario que ustedes sepan, es un color de tono rojizo. Aquí, ¿qué significa el tono rojizo? Que estamos teniendo muchos problemas de oxidación en lo que es la tubería de escape. Aquí este factor es muy importante porque se le llama, al color de los humos, se le llama índice de opacidad. Y son diferentes tonalidades que ustedes deben de ir conociendo poquito a poquito. Esto es poco a poco, no hay que comerse el mundo rápido. Bueno, que F-TAPS tiene la función de ser un disolvente y un desincrustante potente que permite una limpieza inmediata del sistema de admisión de aire y las válvulas de admisión. La válvula RG disuelve los depósitos de agua, laca, carbón y problemas por corrosión. Limpia y protege inmediatamente los inyectores, las válvulas de admisión y el sistema EGR. Restablece la combustión y el rendimiento del motor. Reduce las emisiones de monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno y, por supuesto, el carbón. ¿Por qué digo que estos gases son muy peligrosos? Bueno, principalmente lo que es el monóxido de carbono. Tenemos un grave problema cuando no hay aire, sobre todo en las ciudades donde hay demasiados vehículos o no se tienen las adecuaciones correspondientes para verificar los vehículos, como es el caso de Ciudad de México, Medellín, parte de Argentina, parte de la ciudad de Guadalajara, parte de Perú, parte de Chile. ¿Por qué digo que son gases venenosos? Es simple, el monóxido de carbono más o menos pesa lo mismo que el aire, pero el monóxido de carbono es un gas venenoso para todos los organismos. Los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre se tienen graves consecuencias con ellos. ¿Por qué? Porque son los que producen la famosa lluvia ácida. Y por lo tanto es algo bien importante que debe de tomar en cuenta, porque F-TAPS y F-TONCA se preocupan por el medio ambiente de todo nuestro planeta. Vamos a continuar. F-TAPS realiza una combustión casi completa, por lo que el combustible se quema de una manera más eficiente, reduciendo entre un 78 al 87% los gases contaminantes y con ello los depósitos de carbono. F-TAPS comienza a trabajar desde que entra en tu tanque de combustible, limpiando todas las impurezas que trae el mismo y limpiando por completo desde el tanque de combustible, pasando por la cámara de combustión, reduciendo la fricción entre los cilindros
y las camisas, bajando la temperatura de operación del motor, por lo cual se lleva a efecto menor contaminación de gases. Nosotros, cuando empezamos a descarbonizar, ocurre algo muy interesante. Nuestro producto F-TAPS y F-TONCA empiezan a descarbonizar, empiezan a eliminar todos los depósitos de carbón y casi por lo regular lo van llevando a lo que es el aceite lubricante. El aceite lubricante por lo regular se va oscureciendo y va perdiendo sus propiedades de viscosidad. Lo que va a hacer F-TAPS al momento de que reduce la temperatura de operación del motor, va a eliminar la mayor cantidad de carbón dentro de la cámara de combustión. ¿Y qué otra cosa importante hace para que nosotros no tengamos tantos problemas con lo que es el famoso hollín? Va a formar una película tipo teflón, con lo cual va a proteger a todas las superficies metálicas, tanto de admisión, compresión, combustión y escape, y evitando que se vuelva a formar este tipo de incrustación y depósitos. Y con ello vamos a aumentar la vida del motor. Algo que sí quiero comentarles es que cuando el hollín empieza a juntarse, empieza a unirse, es peligroso, porque ustedes recordarán que el material más fuerte que existe o más duro que hay en la naturaleza está formado por carbón y es el diamante. Y en este caso, F-TAPS lo que va a hacer es que todas esas partículas que se encuentran dentro del motor prácticamente las vaya haciendo que se separen. Va a impedir que se junten, porque si se llega a juntar el hollín, hagan de cuenta que ustedes estuvieran teniendo lija dentro de su motor. Por favor, José Luis, la siguiente. Aquí nosotros observamos que F-TAPS va a mantener limpios los inyectores, las válvulas y el sensor de oxígeno o sensor lambda y la válvula EGR. Nosotros cuando observamos directamente hoy en día los inyectores, hagan de cuenta que los orificios son nano. ¿Qué significa que son nano? Que son muy pequeños, sumamente pequeños, en el cual el combustible va a salir como si fuera vapor. Y con eso nosotros vamos a tener grandes beneficios hoy en día, sobre todo para los vehículos de gama alta. Nosotros observamos que F-TAPS rompe los minerales y los depósitos que obstruyen los inyectores de combustible. Los inyectores obstruidos reducen el flujo de combustible del motor, lo que puede hacer que el vehículo no funcione adecuadamente, porque los vapores de la gasolina se solidifican sobre la superficie del inyector. Este punto es muy importante porque aquí, si nosotros no ayudamos a que la gasolina vaya completamente limpia, se puede obstruir el inyector y vamos a tener que cambiar dicho inyector, o muchas veces el inyector se puede lastimar porque los O-rings, o en este caso los empaques que trae, se pueden dañar. Si ustedes observan que un O-ring o su inyector está goteando, significa que tiene una obstrucción. Por favor, eso es un dato importante para que puedan arreglar ese inyector o cambiarlo. Bueno, esta acumulación de vapores puede obstruir el inyector y provocar que el automóvil funcione ineficientemente. Los indicios de un inyector obstruido incluyen golpes y lentitud en el motor. Se debe a que la empieza a formarse partículas de carbón. En caso de que requieras dar limpieza a tus inyectores, llena tu tanque de combustible y agrega la dosis que te recomienda Future Global Vision de acuerdo con la capacidad
del tanque que tú tengas dentro de tu combustible. Con esto vas a asegurar que obtengas una mezcla óptima de combustible y EF-TAPS va a servir como un agente de limpieza para tener la protección de la mezcla adecuada y limpiar todos tus inyectores apropiadamente. EF-TAPS te proporciona una gasolina de alta calidad porque tiene la nanotecnología que ayuda a mantener el inyector limpio. Deja vaciar tu tanque de combustible porque a medida que el tanque se vacía, EF-TAPS ayudará a quitar la acumulación de vapores solidificados de tu inyector y aparte de limpiar los inyectores, podrá también limpiar los depósitos que quedan en el fondo de tu tanque de combustible y proteger todos los sistemas de admisión, compresión, combustión y escape. Adelante, José Luis. Bueno, aquí es algo importante. Vamos a hablar de las válvulas y EF-TAPS. Vamos, por ejemplo, a lo que es el primer tiempo o admisión. En esta fase, el descenso del pistón, nosotros aquí cuando nosotros vemos que el pistón baja, automáticamente el pistón se enfría. Aquí yo les puse lo siguiente, se enfría el metal y en este punto es donde EF-TAPS empieza a crear su película protectora. Aspira la mezcla de aire, combustible en los motores de encendido. La válvula de escape permanece cerrada mientras que la admisión está abierta. En el primer tiempo, la válvula de admisión se encuentra abierta y su carrera es descendente. Aquí es muy importante para todas aquellas personas que quieran saber más acerca de los motores 1600, 2000, cualquier pregunta que quieran hacer, sobre todo aquellos que tengan motores de gama alta, pueden realizar cualquier consulta. Estoy para servirles y para apoyarlos en cualquier momento que ustedes lo necesiten. Vamos ahora por lo que es el segundo tiempo o de compresión. Al llegar al final de la carrera inferior, la válvula de admisión se cierra, comprimiéndose el gas contenido en la cámara por el ascenso del pistón. En el segundo tiempo, ambas válvulas se encuentran cerradas y su carrera es ascendente. EF-TAPS ha protegido todas las partes del motor en este punto. Para el tercer tiempo o explosión o expansión, al llegar al final de la carrera superior, el gas ha alcanzado la máxima presión. En los motores de encendido salta la chispa en la bujía, provocando la inflamación de la mezcla. Una vez iniciada la combustión, esta progresa rápidamente, incrementando la temperatura y la presión en el interior del cilindro y expandiendo los gases que empujan el pistón. Esta es la única fase en la que se obtiene trabajo. En el tercer tiempo, ambas válvulas se encuentran cerradas y su carrera es descendente. Por medio de la película de nanotecnología de EF-TAPS, impide la formación de carbón y otros materiales incrustantes. Esto es lo que hace EF-TAPS en el tercer tiempo. Y por último, el cuarto tiempo o escape. En esta fase, el pistón empuja en su movimiento ascendente los gases de combustión que salen a través de la válvula de escape que permanece abierta. Al llegar al punto máximo de carrera superior, se cierra la válvula de escape y se abre la de admisión, reiniciándose el ciclo. Por lo tanto, EF-TAPS reduce la temperatura de operación del motor y entrega al múltiplo de escape gases más fríos y también va a entregar menor cantidad de gases contaminantes porque EF-TAPS, su propósito es tener una combustión casi completa. Por favor, José Luis, adelante. Aquí un punto súper importante, vamos a hablar de lo que es el sensor de oxígeno o sensor lambda y la válvula EGR y qué es lo que hace EF-TAPS. Bueno, aquí este punto es bien importante para todas aquellas personas que viven en ciudades muy grandes y que se ven en la necesidad de verificar sus vehículos. Bueno, comenzamos. EF-TAPS limpia y descarboniza el sensor de oxígeno
con sensor lambda, porque la F-TAPS te lleva a una combustión casi completa, haciendo lo mismo con la válvula EGR. La válvula EGR permanece abierta. Si se atora en esta posición, la combustión será ineficiente, puesto que los gases de escape entran continuamente en la cámara de combustión y no habrá cantidad suficiente de oxígeno para que la combustión sea adecuada y se regule. La válvula EGR permanece cerrada. Al permanecer en esta posición, subirán los gases como el óxido de nitrógeno y las emisiones de humo con gases contaminantes se va a disparar. ¿Qué es lo que sucede cuando tú empiezas a utilizar EF-TAPS y observas que tu vehículo se jalonea? El responsable de esto es la válvula EGR. Al momento de que logra destaparse la válvula EGR, haz de cuenta que tu vehículo lo acabas de afinar. Vamos a continuar. El motor por sí solo no puede controlar los porcentajes de aire y combustible que entran en la cámara de combustión. Para poder controlar la mezcla es necesario de un elemento sensor que indique el porcentaje de aire y combustible que entra en el motor. A este dispositivo se le llama sensor de oxígeno o sensor lambda. Este sensor, situado a la salida del colector de escape del motor, analiza los gases de escape y envía información constantemente a la gestión electrónica del motor, que adecúa la mezcla en función de las circunstancias de funcionamiento del vehículo. ¿Qué significa esto? Aquí les va un comentario. Con respecto a los vehículos Mercedes-Benz, Bentley, Rolls-Royce, Alfa Romeo, ustedes observarán que tienen factores lambda menores a 1. ¿Esto a qué se debe? Se debe muy sencillo a que la computadora, en el momento que estos vehículos, como son de gama alta, llegan a pararse por mucho tiempo, hacen que el combustible entre la menor cantidad posible y para que no se apague el motor, aumentan la cantidad de aire. Por eso esos vehículos son muy ahorrativos con respecto a combustible. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ustedes ponen el freno y ustedes traen un vehículo de gama alta, hagan de cuenta que su vehículo se hubiera apagado, pero eso no sucede. Por lo tanto, esos vehículos trabajan con factores lambda cuando están parados o no necesitan grandes cantidades de combustible. Esto lo hacen para ahorrar gasolina o diésel. Por lo tanto, el sector lambda, para que ustedes puedan pasar una verificación, y estos vehículos lo hacen fácilmente, tienen relaciones factor lambda de 1.0 a 1.03, con lo cual ustedes pasan la verificación tranquilamente. El factor lambda es una relación de 14.7 moléculas de aire con respecto a una de combustible. La siguiente, por favor, José Luis. La combustión requiere que el aire y el combustible se hallen mezclados en una proporción determinada. Esta proporción entre el aire y el combustible es lo que se llama relación estequiométrica. En un motor de gasolina la relación ideal es de 15:1. Es decir, son necesarios 15 gramos de aire por cada gramo de combustible para realizar una combustión perfecta. En la práctica, esta proporción varía ligeramente, pudiendo alcanzar valores de 12 a 16, que serían los límites de funcionamiento de combustión en el motor. El sensor de oxígeno, sensor lambda, tiene un papel importante en la regulación de la mezcla aire-gasolina, a fin de que ésta pueda quemar y así reducir la expulsión de los gases contaminantes por el escape de nuestro automóvil. La meta del sensor de oxígeno o sensor lambda es ayudar al motor a funcionar lo más eficiente posible y producir la menor cantidad de emisiones. El sensor de oxígeno o sensor lambda está colocado en el tubo de escape y sirve para determinar mezclas ricas o pobres.
El mecanismo en la mayoría de los sensores involucra una reacción química que genera un voltaje. La computadora del motor vigila este voltaje para determinar si la mezcla es rica o pobre. Con ella ajusta la cantidad de combustible que debe entrar al motor. Con esto, jóvenes, quiero comentarles que ustedes pueden tener esta relación, ya sea de 12 a 16, pero si tienen una relación de 12, significa que están quemando un poquito más de combustible del necesario. Y si tienen 16, significa que les hace falta combustible para desarrollar las velocidades que ustedes requieran. Adelante, José Luis. Ok. El sensor de oxígeno o sensor lambda es necesario para poder medir la cantidad de aire que aspira el motor. Esto es importante puesto que depende directamente de los factores como la altitud, la temperatura del ambiente y de la misma máquina, la presión barométrica, la carga que tenga el motor, etc. Cuando el sensor de oxígeno o sensor lambda falla, la computadora ya no detecta el rango de aire, la relación de aire-combustible. Con esto el vehículo se desempeña pobremente y usa más combustible de lo que requiere. Aquí les voy a hablar con respecto a lo que es una mezcla pobre. ¿Qué significa cuando nosotros tenemos una mezcla pobre? Resulta del exceso de aire en la mezcla. En estas condiciones el motor se incrementa la temperatura de combustión, facilitando la aparición de óxidos de nitrógeno. Además, si la mezcla es muy pobre, el combustible no llega a inflamarse y el motor se para. Aquí hay que tener mucho cuidado porque podemos tener problemas en los cilindros, ya que estos van a golpear las camisas y podemos lastimar muy agresivamente nuestro motor. ¿Qué significa cuando nosotros tenemos una mezcla rica? Se produce debido al exceso de combustible en la mezcla con respecto al aire que entra en la cámara de combustión del motor. En este caso, el exceso de combustible no se puede combinar completamente con el aire, por lo tanto, una parte del combustible es expulsado por el escape en forma de hollín y monóxido de carbono. O sea que nosotros tenemos que estar a la mitad entre una mezcla pobre y una mezcla rica. No podemos estar ni de un lado ni del otro. Adelante, José Luis, por favor. El sensor de oxígeno o sensor lambda es el elemento más importante de un vehículo en el que se refiere al control de gases contaminantes junto con el catalizador eje TAPS por llevar al combustible a una combustión casi completa. El coeficiente lambda es 1 o llega a 1. Con esto nosotros podemos decir que si tenemos un coeficiente lambda de 1, vamos a pasar tranquilamente la verificación. Pero cuando nosotros tenemos un coeficiente 1, ¿qué significa? Que llega a dar valores de 1, comprobando con este que vamos a reducir la contaminación por gases nocivos al medio ambiente. También, ¿qué es lo que hace nuestro producto? Funciona comparando la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape con el oxígeno del aire exterior. La diferencia de concentración de oxígeno entre estas dos medidas se traduce en el sensor en una señal de voltaje proporcional a esta medida. Cuando el valor lambda, como ya lo dije anteriormente, es igual a 1, de 1 a 1.0, te indica que vas a poder verificar tu automóvil satisfactoriamente. Cuando los valores lambda son mayores a 1, se dice que está entrando una mayor concentración de oxígeno al motor, y si son menores de 1, se dice que hay entradas de combustible al motor. Muchísimas gracias, José Luis.
Espero le sea importante esta plática y cualquier cosa estoy para servirle. Muchísimas gracias, José Luis.